Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Silvina y vamos a hablar un poco de la fisiología del ejercicio para poder integrar y resumir un poco los conceptos que estuvieron viendo en estas últimas semanas en el segundo módulo del curso. La fisiología del ejercicio es una ciencia que estudia el funcionamiento de los órganos, de aparatos y sistemas que componen al organismo humano, pero durante el ejercicio físico, ¿sí? Estudia desde lo que pasa a nivel de la célula hasta lo que pasa a nivel integral de este individuo cuando está realizando alguna actividad y también cómo se regula y se integra funcionalmente todos estos aparatos y sistemas para permitir la realización del ejercicio físico. Pero no solo estudia esta respuesta que tiene el funcionamiento en el ejercicio, sino que abarca también el estudio de las modificaciones que se van a producir, tanto a nivel funcional como estructural, con el entrenamiento físico. Podemos decir entonces que la fisiología del ejercicio se va a encargar de estudiar tanto las respuestas que este organismo tiene ante un estímulo determinado, como las adaptaciones que se van a ir produciendo tanto estructurales como funcionales con el entrenamiento físico, es decir, con una repetición de forma sistemática de ciertos estímulos que van a estar previamente estandarizados y van a ir produciendo a lo largo del tiempo distintas adaptaciones en nuestro organismo. En esta charla vamos a ver cómo responde nuestro organismo ante un estímulo, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las diferencias según el estímulo que está recibiendo este organismo y vamos a dejar las adaptaciones al entrenamiento físico para ir viéndolas durante el curso en los diferentes módulos. Como mencioné antes, ante un estímulo se van a poner en marcha o se van a activar distintos órganos y sistemas. Cada uno va a cumplir obviamente una función determinada. Por ejemplo, según el tipo de estímulo, se van a activar los diferentes tipos de fibras musculares, se va a poner en marcha su metabolismo energético para justamente obtener energía para poder sostener dicha actividad. El sistema cardiovascular también va a empezar a activarse, ¿sí? A aumentar su función, aumentar su, por ejemplo, volumen sistólico, su frecuencia cardíaca para poder hacer llegar más sangre a esos músculos que están en actividad. También a nivel vascular va a haber una vasodilatación de esos capilares que llegan a los músculos que están en actividad y va a haber una vasoconstricción en otros órganos que no están participando en el ejercicio. También va a haber cambios a nivel de la piel para tratar justamente de eliminar esa temperatura que aumenta durante el ejercicio. Va a haber distintos cambios a nivel del sistema nervioso central, del transporte del oxígeno, ¿sí? También, así como la función cardiovascular va a empezar a colaborar con la respuesta ante este ejercicio, también la función ventilatoria, ¿sí? Es decir, va a aumentar nuestra ventilación durante el ejercicio y cada uno de estos cambios va a depender del estímulo aplicado, ¿sí? Sobre todo va a depender de cuál es la intensidad, cuál es la duración de esta actividad que se está realizando. Como ya estuvieron repasando, existen diferentes tipos de fibras musculares. Tenemos las fibras de tipo 1, o también denominadas fibras rojas, las fibras de tipo 2A y 2B, ¿sí? Las fibras de tipo 2B son las fibras blancas y las fibras de tipo 2A son fibras intermedias. Entre ellas hay diferencias, ¿sí? En cuanto a su metabolismo, en cuanto a su capilarización, en cuanto a lo que respecta a su inervación y demás. Por ejemplo, las fibras de tipo 1, ¿sí? Son fibras rojas porque tienen una gran capilarización y una gran cantidad de mioglobina almacenada en ese músculo que justamente le va a permitir utilizar su metabolismo aeróbico, ¿sí? Estas fibras tienen predominantemente un metabolismo aeróbico que utiliza oxígeno para obtener energía. Además, su motoneurona es pequeña, ¿sí? Es decir, que una misma motoneurona inerva una pequeña cantidad de fibras musculares y además se denominan fibras lentas, justamente porque su velocidad de contracción es lenta, pero por el contrario son muy resistentes a la fatiga. En el otro extremo están las fibras de tipo 2B. Estas fibras son blancas porque tienen menor cantidad de mioglobina, su motoneurona es más grande y va a inervar una mayor cantidad, una gran cantidad de fibras musculares. Tiene una respuesta muy rápida, ¿sí? Por eso es que se denominan fibras rápidas también,
pero se fatigan precozmente, ¿sí? El metabolismo que predomina en estas fibras musculares es el metabolismo anaeróbico. Para poder realizar la contracción muscular, lo que necesitamos es energía. Y esta energía proviene del ATP, ¿sí? Cuando se realiza la hidrólisis del ATP por la enzima ATPasa, este compuesto libera energía y esa energía es la que se utiliza para la contracción muscular. Ahora, cuando voy utilizando el ATP, necesito resintetizarlo, ¿sí? Es decir, que tiene que haber un balance entre la degradación y la resíntesis de ATP como para poder sostener esta contracción muscular. Y justamente la resíntesis del ATP se realiza a través de distintos sistemas energéticos, ¿sí? Como sabemos, existen 3 sistemas para reponer, digamos, esta energía. 2 de ellos no utilizan oxígeno y por eso se los denomina anaeróbicos, ¿sí? Un término que en realidad está un poco en discusión en la actualidad, ya que no es que no hay presencia de oxígeno, sino que el metabolismo no lo utiliza. Y la tercera forma de resintetizar este ATP es a través del metabolismo aeróbico o metabolismo que utiliza oxígeno. Vamos a describir cada uno de ellos. Primero tenemos que saber que el músculo tiene almacenada una cierta cantidad de ATP, pero esta se agota muy rápidamente. Es decir, que en los primeros segundos ya tiene que empezar a haber alguna reacción o activación de estos sistemas energéticos para ir reponiendo ese ATP y poder continuar con la actividad. El primer sistema que se pone en acción es el que se llama anaeróbico aláctico, porque no utiliza oxígeno y porque no produce ácido láctico, o sistema de los fosfágenos o ATP-PC, ¿sí? Todos estos nombres se conoce este primer sistema. Lo que se obtiene es, a través de la fosfocreatina, que está almacenada también en el músculo y que está almacenada en mayor cantidad que el ATP, se produce la ruptura de esta molécula que libera energía, ¿sí? Y esta energía es utilizada para resintetizar ese ATP. Y tenemos como producto final, por cada fosfocreatina, un ATP y creatina. Esta creatina luego, durante la recuperación, ¿sí?, va a ser resintetizada a fosfocreatina. Y para ello vamos a necesitar también energía. Y esa energía va a venir de los otros sistemas energéticos. Pero eso ya es durante la recuperación. El segundo sistema energético, que se denomina anaeróbico láctico, ¿sí?, porque no utiliza oxígeno, pero produce lactato, también se denomina glucólisis rápida y es denominado también sistema glucolítico. Este sistema produce energía para resintetizar el ATP a partir de la glucosa, ¿sí? Es decir, que el único sustrato que puede ser utilizado por esta vía metabólica es la glucosa. No puede utilizar ninguno de los otros nutrientes almacenados o libres en el organismo. La reacción se produce en el citosol de la célula muscular. Como les decía antes, no necesita oxígeno y por cada una de las moléculas de glucosa vamos a obtener 4 ATP. Pero durante las reacciones que se van sucediendo en esta vía, hay 2 ATP que son utilizados, con lo cual la ganancia neta de ATP al final de esta reacción es de 2. Es decir, obtenemos más energía que con la vía metabólica que mencioné antes. Y además de obtener 2 moléculas de ATP, vamos a obtener lactato. Ahora, el tercer sistema energético se denomina sistema aeróbico y se denomina así porque utiliza oxígeno. Además, se lo puede conocer como glucólisis lenta o como el sistema oxidativo, oxidación celular, tiene varios nombres. Este metabolismo es capaz de utilizar tanto hidratos de carbono como ácidos grasos y también proteínas. Las proteínas en raras ocasiones son utilizadas, ¿sí?, aportan muy poca energía, pero, por ejemplo, en una actividad que tiene una gran duración, una larga duración, puede ser que en algún momento se requieran de proteínas. O en aquellos pacientes
que no tienen un buen almacenamiento, ¿sí?, de glucosa, glucógeno o ácidos grasos. Se va a recurrir prontamente a las proteínas. Este tercer sistema es el sistema que produce la mayor cantidad de energía para resintetizar ATP. Es decir, que en el caso de poder elegir qué sistema utilizar, sería el que elegiríamos, ¿sí?, porque es el que produce mayor cantidad de energía. Como les decía, puede utilizar glucosa, pero también ácidos grasos. En el caso de utilizar glucosa, las primeras reacciones son las mismas que se producen en la glucólisis rápida o glucólisis anaeróbica láctica. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el sistema anaeróbico láctico es como la primer parte de la oxidación de esta glucosa, y si el organismo tiene la capacidad de continuar con estas reacciones, y esto va a depender, por ejemplo, de la cantidad de mitocondrias disponibles para que este piruvato que se produjo, digamos, en la primera parte de la reacción pueda ingresar a la mitocondria, va a continuar con el metabolismo para obtener al final mayor cantidad de ATP, ¿sí?, 38 ATP, porque 36 se producen en esta segunda parte, pero 2 producimos, acuérdense, en la primera parte que se realizaba del metabolismo en el citosol, y además vamos a obtener como producto final dióxido de carbono y agua. También se pueden oxidar ácidos grasos. En este caso, la obtención de energía va a ser mucho mayor. Si el proceso es algo diferente, el comienzo del proceso, pero finalmente también termina similar al metabolismo de los hidratos de carbono. Y por ejemplo, un ácido graso que tiene 14 carbonos, se pueden obtener o resintetizar 112 moléculas de ATP. Y piensen que muchos ácidos grasos tienen, por ejemplo, 18 a 24 carbonos, con lo cual la cantidad de ATP que se va a poder sintetizar es mucho mayor cuando se oxidan ácidos grasos que cuando se oxida la glucosa. Vamos a ver más adelante cuando el organismo decide utilizar un sistema u otro, ¿sí? Lo importante entonces es saber cuáles son estas diferencias entre los tres sistemas energéticos, ¿sí? Habíamos dicho el primero, ¿sí?, el anaeróbico aláctico o el sistema de los fosfágenos, se va a agotar rápidamente y va a producir poca energía, ¿sí?, pero es una reacción muy rápida, con lo cual al comienzo del ejercicio es lo primero que vamos a utilizar. Luego tenemos el segundo sistema, anaeróbico láctico o glucólisis rápida. Va a producir 2 ATP, pero en este caso además vamos a tener lactato. Y en el caso de tener la posibilidad de utilizar el sistema aeróbico, ¿sí?, o la glucólisis lenta, la producción de energía va a ser mucho mayor. Existen diferentes factores que van a determinar qué tipo de fibras son las que se van a activar y cuáles son los sistemas energéticos y sustratos que van a ser utilizados y que van a predominar durante el ejercicio. Estos factores incluyen tanto la intensidad como la duración del ejercicio, que como podemos ver en la imagen, cuando un ejercicio tiene mayor duración va a ser menos intenso y viceversa, y esto justamente está relacionado con los sistemas energéticos, pero además va a depender de la dieta, ¿sí?, es decir, de cuáles son aquellos sustratos que mi organismo tiene disponible para utilizarse durante el ejercicio. En este gráfico podemos observar cómo se relaciona la intensidad y la duración del ejercicio, por ejemplo, con los sustratos utilizados. Del lado izquierdo está graficado el porcentaje de hidratos de carbono que se utiliza como combustible para la actividad, y del lado derecho el porcentaje de ácidos grasos. Y podemos ver en la línea horizontal cómo a mayor intensidad, más corta es la duración y viceversa. Entonces, por ejemplo, cuanto más intenso va siendo el ejercicio, es decir, más hacia la derecha nos vamos de la curva, obviamente la duración va a ser menor y el porcentaje de hidratos de carbono, de glucosa que se va a utilizar como combustible para el ejercicio, va a ser mayor. En cambio, si la intensidad es más baja y la duración por ende puede ser más larga, vamos a poder utilizar un mayor porcentaje de grasas como combustible. Y esto depende de principalmente los sistemas energéticos que estábamos utilizando, ¿sí? Cuando la intensidad del ejercicio es muy alta, yo tengo que
reponer ese ATP que estoy utilizando de forma rápida también. Y para ello muchas veces no me alcanza con utilizar el sistema aeróbico. Y necesito recurrir, por ejemplo, al sistema glucolítico o glucólisis rápida. Entonces, en ese caso, solamente voy a poder utilizar hidratos de carbono. Es decir, cuanto más intenso el ejercicio, entonces mayor cantidad de hidratos de carbono se van a utilizar, principalmente por los dos sistemas energéticos que se están utilizando, de los cuales uno de ellos no es capaz de utilizar ácidos grasos. Veamos ahora qué pasa con la activación de las diferentes fibras musculares según la intensidad del ejercicio. En el gráfico de la derecha, lo que podemos ver es una prueba incremental. Una prueba incremental es aquella prueba o evaluación en donde el sujeto está aumentando con el correr del tiempo la intensidad de la prueba. Por ejemplo, si fuera una prueba realizada en una cinta deslizante, el paciente comenzará o el sujeto a caminar de forma lenta y cada vez que pasa un minuto aumentaremos la velocidad hasta llegar a un momento que estará, por ejemplo, corriendo a una velocidad máxima. En el gráfico de la izquierda, lo que podemos ver graficados son en rojo las fibras de tipo 1, en verde las fibras de tipo 2A y en violeta las fibras de tipo 2B. Cuando comienza esta prueba, cuando la intensidad del ejercicio es muy baja, podemos ver que las fibras que predominantemente están actuando son las fibras de tipo 1. ¿Por qué? Porque como vimos antes, cuando la intensidad del ejercicio es baja, yo voy a tener el tiempo suficiente para reponer ese ATP que estoy utilizando. Y la vía más económica para reponer este ATP es justamente el sistema aeróbico, ¿sí? Porque genera mayor cantidad de ATP. Una vez que va aumentando la intensidad del ejercicio, va a haber un momento en que yo necesito reponer de forma más rápida ese ATP. Entonces las fibras de tipo 2A van a empezar también a participar y aportar su energía a través del metabolismo anaeróbico. Y conforme sigue aumentando la actividad, luego la intensidad de la actividad, se van a incluir también las fibras de tipo 2B. Recordemos también que según lo que vimos al principio de la charla, que las fibras de tipo 2 tienen mayor capacidad de respuesta, es decir, se van a poder activar más rápidamente. Cuando la intensidad del ejercicio es muy alta, además de que la demanda metabólica es diferente, también es necesario poder activar mayor cantidad de fibras musculares de una forma más rápida. En el gráfico se puede observar también que según la intensidad que tenga este ejercicio, entonces vamos a tener, por ejemplo, predominancia de la activación de un solo tipo de fibras o de los diferentes tipos de fibras al mismo tiempo. Lo que podemos observar también, entonces, es que según la intensidad del ejercicio y relacionado con el tipo de fibras que deben activarse y la velocidad con la cual yo necesito obtener esta energía para reponer el ATP utilizado, se puede dividir este ejercicio de tipo incremental en 3 fases. Cada una de estas fases está dividida por un umbral y cada uno de estos conceptos lo vamos a ver más en detalle en el próximo presencial. Pero para ya ir empezando a ahondar en estos conceptos, según dijimos recién, cuando la intensidad del ejercicio es baja, las fibras que van a predominar son las de tipo 1, que tienen metabolismo aeróbico. Con lo cual, la primera fase del ejercicio, cuando no es muy intenso, se denomina fase aeróbica. La segunda fase se empiezan a activar las fibras más rápidas por esta necesidad de obtener energía más rápidamente. Entonces, lo que vamos a tener es una zona de transición aeróbica-anaeróbica. Por último, vamos a tener una tercera fase en donde lo que va a predominar es la activación de las fibras rápidas, la obtención de la energía a través de las vías anaeróbicas y en este caso también se van a suceder un montón de procesos que van a producir que sea una fase más inestable. Por eso se denomina también fase 3 o de inestabilidad metabólica. Como vimos entonces, según la duración y la intensidad del ejercicio, vamos a obtener la energía de los diferentes sistemas energéticos. Y en realidad va a predominar uno sobre otro según justamente la intensidad y duración del ejercicio. Y digo predominar porque no es que un sistema o un tipo de fibras musculares está actuando y el otro no está haciendo nada, sino que se van solapando, pero principalmente va a actuar uno u otro según justamente estas características del ejercicio. En el gráfico podemos observar, dibujado en rojo, el sistema de los fosfágenos, graficado en azul la glucólisis
rápida o sistema anaeróbico láctico y en verde el sistema aeróbico. Podemos ver entonces es que según va aumentando la duración del ejercicio y por ende disminuye la intensidad, en un inicio, cuando uno comienza a hacer una actividad, lo primero que repone el ATP que me gasto es la fosfocreatina que también está almacenada en el músculo. Si el tiempo sigue perdurando, y siempre y cuando la intensidad sobre todo sea alta, va a haber predominancia del sistema glucolítico o glucólisis rápida y por ende se va a producir lactato. Si la duración del ejercicio continúa y la intensidad por ende es más baja, entonces lo que va a empezar a predominar es el sistema aeróbico, ¿sí? Y dependerá de la duración y la intensidad si este sistema aeróbico va a utilizar predominantemente grasas o predominantemente hidratos de carbono. En esta tabla podemos ver un poco resumida cuál es la predominancia de cada uno de los sistemas energéticos según la duración. Si la duración del ejercicio es muy corto, por ejemplo menos de 15 segundos, voy a utilizar la fosfocreatina que está almacenada en el músculo. Ahora sí, cuando el ejercicio se detenga, yo voy a tener que reponer esa fosfocreatina y para eso voy a utilizar los otros sistemas energéticos. Si la actividad es un poco más larga, de 15 a 30 segundos, y la intensidad es alta, además de la fosfocreatina voy a utilizar la glucólisis anaeróbica. Si la duración del ejercicio es más prolongada, ¿sí? Hasta 2 minutos, podría utilizar aún predominantemente la glucólisis anaeróbica. Pero cuando la actividad es más larga, ¿sí? A partir de los 2 o 3 minutos, ya tengo que utilizar la vía oxidativa aeróbica y cuanto más dure esta actividad y por ende menos intensa sea, va a predominar entonces la vía aeróbica como mencionábamos antes. Cuando la actividad es más corta, se utilizará predominantemente como sustrato energético en los hidratos de carbono, pero a medida que aumente la duración, se va a utilizar predominantemente ácidos grasos. Por último, pero no menos importante, podemos ver que el otro factor que determina el sustrato energético que se está utilizando y el tipo de vía metabólica es la dieta. En este gráfico podemos observar a la derecha el porcentaje de utilización de grasas y a la izquierda el porcentaje de utilización de hidratos de carbono en relación a la duración del ejercicio. Por ejemplo, en rojo está graficado si la dieta es rica en hidratos de carbono y en azul cuando la dieta es rica en grasas. Cuando la duración del ejercicio es muy corto y yo necesito realizar un ejercicio muy intenso, como dijimos antes, va a predominar mi metabolismo anaeróbico. Ahora bien, si mi dieta no es rica en hidratos de carbono, sino es rica en grasas, el porcentaje de utilización de hidratos de carbono va a ser menor. Y en ese caso me voy a agotar más rápidamente. Y además, no voy a poder sostener la intensidad del ejercicio que es deseada. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la vía anaeróbica necesita hidratos de carbono para poder generar energía. Y si yo necesito mantener en el tiempo una intensidad alta de ejercicio y no tengo glucosa disponible, entonces me voy a agotar rápidamente, voy a tener que bajar la intensidad como para poder mantener la duración a expensas de la utilización, por ejemplo, de grasas en el metabolismo aeróbico, que si bien me genera más energía, recuerden que la velocidad de obtención de la energía por este metabolismo es mucho más baja. Es muy importante que tengan en claro todos estos conceptos para poder entender cómo es la respuesta al ejercicio del organismo y además por todo lo que vamos a ver durante el curso sobre entrenamiento y adaptaciones al ejercicio y todo lo relacionado con la planificación del entrenamiento está basado justamente en cómo responden las fibras musculares ante el ejercicio físico. Es por eso que les recomiendo que si han quedado algunas dudas, que vuelvan a ver la clase, que vuelvan a leer el material bibliográfico que les hemos compartido para poder llegar al encuentro de presencial con estos conceptos bien claros, ya que seguiremos avanzando en la fisiología del ejercicio. Muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido y cualquier duda que tengan nos consultan por el foro.